Se arrancó rapidito porque como son 2 horas nada más, pasa el tiempo rápido. Ya, ahora sí. A ver, pasamos. Sonido, archivo y ya, comenzamos acá. Le decía que vamos a seguir repasando algunos tópicos más del sistema financiero peruano, como es el caso, el concepto del el sistema financiero como tal, los elementos que intervienen y especialmente estas operaciones de intermediación que lleva a cabo, ¿no? Que hay algunas dudas que van quedando en esto de las captaciones y las colocaciones y las tasas que generan y todo eso que ayer ya lo veíamos también, pero que es necesario reforzarlo, ¿eh? Saludos. En esta ocasión vengo con un tema muy importante, sobre todo si estudias alguna carrera relacionada a la economía o al derecho. Me refiero al sistema financiero. En específico, hoy te presentaré un breve resumen de todo lo relacionado al sistema financiero peruano. Espero de todo corazón que disfrute el video. En resumen, el sistema financiero es el sistema que permite que se lleven a cabo el ahorro y los préstamos a Ahí través. está. Mire, ahí habló, digamos, de las dos grandes operaciones que se llevan a cabo. Ahorro, igual captaciones, préstamos, igual colocaciones, ¿no? Identificando esas operaciones ya tenemos ahí un punto de partida para entender el sistema, ¿no? Pero ahí nos queda todavía el asunto, porque si bien es cierto, el colega acaba de mencionar esos dos elementos que participan. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los bancos también realizan operaciones relacionadas con servicios que le encargan los distintos agentes, personas naturales y especialmente personas jurídicas, ¿no? Como el cobro de matrículas, pensiones, ¿no? Cobro de documentos y una serie de operaciones adicionales, luz, agua, teléfono, cable, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes instituciones. Para hacerlo de forma simple, diremos que está conformado por agentes deficitarios, es decir, los que necesitan dinero, por agentes superavitarios, es decir, los que tienen dinero de sobra y por lo tanto. A ver, allí, esto también se explicó ayer y lo venimos reiterando, ¿no? La banca está en medio de estos dos agentes. ¿Recuerdan? Había una canción que decía, agente, agente. Bueno. Miren, los agentes aquí son estrictamente necesarios para darle vida al sistema, ¿no? Tiene que haber un agente deficitario o al contrario, tiene que haber un agente superavitario para que, para que aparezca, digamos, el sistema. Tengamos en cuenta que este agente superavitario, tiene la oferta, tiene el billete, el Villegas, como dicen, ¿no? El dinero, ¿no? Y el otro, obviamente, como su nombre indica, agente deficitario, es el que requiere los recursos. Ahora, un poco dramática aquí la presentación está con un sombrerito ahí, como viendo limosna, ¿no? Porque, miren, un agente deficitario no necesariamente es una persona pobre. Eventualmente, este agente deficitario lo es en un momento, como lo es un Estado, como lo es una gran empresa, agente deficitario. Y en otro momento puede ser ese mismo ente puede ser agente superavitario. De modo que por ahí, bueno, pues la figura ya está grabada ahí y debemos considerarlo. Pero no necesariamente el agente deficitario es un pordiosero, un mendigo, ¿no? Eventualmente es alguien que tiene déficit, que necesita dinero, pero es transitorio. En otros momentos puede ser agente superavitario, ese mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con el agente superavitario, ¿no? Que en un momento tiene la oferta, pero en otro momento eventualmente podría ser el demandante, el deficitario.
Así se da. Y le decía que en medio de estos dos agentes está pues el sistema financiero, ¿no? que canaliza, que canaliza las operaciones. Las entidades bancarias, por ejemplo, reciben el dinero del agente superavitario en calidad de captaciones o ahorros y le entregan al otro lado al agente deficitario en calidad de préstamos, empréstitos o colocaciones o créditos. Así funciona. Y sobre todos estos agentes, ¿quién están? La SBS. Y un poquito ahí más arriba está el Banco Central de Reserva. Y más arriba, todo el aparato del Estado, ¿no? Así funciona el sistema, ¿no? Pero como consecuencia de que el superavitario entregue el dinero al intermediario, que es el banco, ahí se origina una tasa. Lo que ayer decíamos la tasa pasiva, ¿no? Dame tus ahorros, toma tu tasa. Chiquita, pequeñita, ínfima, casi nada, ¿no? Incluso ahí el colega que presentamos ayer, ahorita no recuerdo su nombre, pero decía, por ejemplo, que es enorme la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Y hay una tremenda, digamos, diferencia ahí que técnicamente se llama pues el split, ¿no? Bueno, ya el banco ofrece la tasa al superavitario por su dinero, por cuidar su dinero, por pagarle pocos intereses. Pero el dinero, perdón, el dinero, sí, el dinero que llega al banco no es para guardarlo, pues no es para mirarlo, no es para donarlo, ¿no? Es para trabajarlo. Hay que sacarle el mayor usufructo, el mayor beneficio posible. Y eso se hace entregando o colocando o entregando préstamos en los agentes deficitarios, ¿no? Y para eso hay que cobrarle una tasa activa, que como ya acabo de comentar, es tremendamente alta, dependiendo del riesgo de los agentes deficitarios respectivos. Ahora, en este momento también debemos identificar que si el banco recibe ahorros, esos ahorros se considera como una operación pasiva. Es un pasivo, está obteniendo un pasivo, porque al final el banco tiene que devolverle esos ahorros al superavitario. Y en el otro lado se está originando una operación de tipo activa, o lo que es lo mismo, una operación del activo, porque yo te entrego mi dinero y tú me tienes que pagar, porque yo contigo tengo una cuenta por cobrar en este momento. Entonces, así se va originando todo este conjunto de elementos en el sistema financiero. Naturalmente que esta forma de manejo es solamente el sistema bancario y sus entidades relacionadas, ¿no? No así en el mercado bursátil, que tiene otra forma de manejarse. Aquí, por ejemplo, miren, a estas operaciones que se están llevando a cabo se le llama operaciones de intermediación indirecta, porque este agente superavitario que deja su dinero en un banco no sabe, digamos, a quién le dará el banco. O sea, el banco a quién le dará como crédito, no sabe. Lo que le interesa es que el banco le pague la tasa convenida, ¿no? Igualmente, el agente deficitario recibe un dinero, él cree que es del banco, él cree que es del banco, ¿no? Y el banco nunca presta su propio dinero, ¿no? El banco presta el dinero de los agentes superavitarios, ¿no? Entonces, dada esa condición, donde el agente superavitario no conoce al agente deficitario, ni lejanamente sabe quién es,
Y tampoco le interesa saber, lo que le interesa, su obligación es con el banco, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama eh, entidad de intermediación indirecta, ¿no? En cambio, en el mercado bursátil, como ayer también se revisó, ahí sí se considera intermediación directa, porque el que vende una acción sabe quién lo compra, porque ese que compra se convierte en dueño de la empresa que representa las acciones. Igualmente, uno que vende un bono sabe quién lo ha comprado. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que pagarle los intereses. Pero curiosamente pasa aquí dos situaciones, miren. Se le llama indirecto, pero acá el, el agente superavitario no utiliza ningún intermediario aparte del banco. El agente superavitario va directamente, si es persona natural, lleva el dinero y ¡pum!, le deja el banco y el banco ya sabe lo que debe hacer. Y el otro va, reúne, el agente deficitario reúne los requisitos, va y solicita el dinero. No hay otros intermediarios, ¿eh? A diferencia del mercado bursátil, aparecen las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Nada se lleva a cabo sin una sociedad agente de bolsa. Es más, el superavitario debe tener su sociedad agente de bolsa. El deficitario debe tener su sociedad agente de bolsa. Incluso hasta los nombres cambian ahí, pero el sistema es el mismo, ¿no? En el fondo el sistema es el mismo, ¿no? Porque a uno se le llama emisor y a otro se le llama inversionista, ¿no?, en el mercado bursátil. En el fondo las operaciones son similares, pero con distintas formas de actuar, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto de la sociedad agente de bolsa? Tengan en cuenta ahí, porque eso hace que en el sistema financiero las operaciones sean menos onerosas para quienes intervienen, tanto para el superavitario como para el deficitario, porque no hay agente, no hay que pagarle a una SAP, no hay que pagarle a la SBS, no hay que pagarle a un administrador general del sistema financiero. Todo lo que se paga es al banco nada más. El banco, el banco termina cobrando por todo de alguna manera. En cambio, cuando se lleva a cabo una operación en el mercado bursátil, hay que pagar una comisión a la sociedad agente de bolsa. Hay que pagar una comisión a la bolsa de valores. Hay que pagar una comisión a la superintendencia del mercado de valores. Hay que pagar una comisión a Cavalli, la empresa Cavalli, que finalmente es la que liquidan. Ahí tenemos 4 o 5 comisiones. Y además, ojo, esas comisiones que se pagan en el mercado bursátil están grabadas con IGB. En cambio, acá, en este sistema, no hay IGB. Desapareció el IGB aquí en el sistema financiero. Eso lo recalco como cultura general, que también por ahí en algún momento ya lo han dicho, los colegas lo van a decir, lo seguiremos diciendo, pero de antemano se pone eso ahí en la mesa para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Te rogaría, por favor, que tomen en cuenta sus apuntes. Esto no solamente escuchar solamente, sino hay que ir tomando unos apuntes por ahí, porque estoy seguro que los videos por tiempo, por no sé por qué cosas, no lo vuelven a ver, ¿no? Aun cuando yo los coloco ahí para que ustedes no se quejen que no tengo que estudiar. El profesor hace su clase y no nos da su video. El video lo tienen porque yo les envío a su WhatsApp, en primer lugar. El video está en la plataforma, los videos están en la red, o sea, tienen por todos lados, ¿no? Pero a veces, pues, el tiempo, las circunstancias, la falta de interés, hace que uno se descuide ahí, ¿no? Y finalmente, pues, pague los platos rotos con notas que no vienen al caso, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Por eso a veces hay que tomar nota. Cuando uno toma nota, el cerebro está trabajando, ¿no?, doblemente. Escuchas
internalizas eso, lo anotas y el cerebro otra vez lo está captando, lo está rebotando otra vez, ¿no? Y si más tarde lo lees, ya va completando el asunto, ¿no? Y el cerebro funciona así, ¿no? No solamente de escucha y ya quedó ahí. Hay tantas cosas que escuchamos, ¿no? Y no podemos estar internalizando ni memorizando todo, ¿no? Por eso que es bueno tomar algunos apuntes, ¿no? A no ser que tenga pues una memoria prodigiosa, ¿no? Pero no, no es así. Un tanto no es así, no somos prodigiosos, ¿no? Si no, ya estaríamos pues en otras líderes, ¿no? Bien, bien, seguimos. Tanto pueden ahorrar y por último por los intermediarios financieros, que son los que trasladarán el dinero de un lado a otro, evaluando al deudor para que no afecte el ingreso de los ahorristas. Los intermediarios precisamente son los que impulsarán este sistema. A continuación explicaré. Entonces ahí está, miren, ahí está el sistema completo, ¿no? Ahí está el sistema completo con los agentes, eh, superavitario, deficitario, y este agente también se llama el agente intermediario, que es el banco, ¿no? Que por un lado recibe ahorros y eso lo canaliza inmediatamente, ¿no? El dinero no puede estar durmiendo en el banco, ¿no? Hay que canalizarlo, ¿no? Porque hay que sacarle el máximo provecho, ¿no? Y en ambos aspectos, miren, se generan intereses. Claro, los intereses que se le pagan al superavitario van a ser gastos y gasto deducible del impuesto a la renta, anoten, gasto deducible al impuesto a la renta, pero no grabados con IGB. En el otro lado, en el lado izquierdo, el banco recibe intereses y esos intereses están grabados con el impuesto a la renta, pero no están grabados con IGB. Seguimos. De cada una de las instituciones que lo componen. Como lo expliqué hace un momento, la intermediación financiera es la que permite trasladar los recursos financieros de los agentes económicos, pero esto se puede dar de dos formas, directa o indirectamente. En la intermediación directa, el riesgo de la inversión es asumida por el ahorrista. Es él quien analizará la situación de la gente que necesita dinero y decidirá si es una buena idea prestarle o no. El intermediario es el mercado de valores y está supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. En ese sentido, el mercado de valores es la empresa que facilitará la negociación de acciones, letras o bonos. Aquí tendremos a los que se conocen como accionistas, quienes son los que recibirán las ganancias de las instituciones en las que invierten, o en caso contrario son los que saldrán perjudicados si estas instituciones fracasan. En la intermediación indirecta, por otro lado, el riesgo de la inversión es asumida por el intermediario. Él analizará al deudor y protegerá el dinero del ahorrista. Entre los intermediarios se encuentran las empresas financieras, microfinancieras, los administradores de fondos de pensiones y principalmente los bancos. Impulsarán la A economía. ver, aquí, ¿no? Bueno, si bien es cierto, acá dice que el riesgo lo asumen los bancos. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice eso, no? Porque se han creado mecanismos para eso, ¿no? Por ejemplo, el encaje. Los bancos reciben dinero y un porcentaje que va variando en el tiempo. Por ahí eh, se deposita en el Banco Central de Reserva y técnicamente eso se denomina encaje, ¿no? Ahora, además de eso, se tiene el seguro de depósitos. Además de ese seguro de depósitos, ustedes saben que los bancos siempre paran buscando que nosotros le compremos algún seguro, ¿no? Compras el seguro de tu tarjeta, asegúrate por acá, asegúrate por allá, y de alguna manera ahí se puede decir que el sistema te ampara. Pero en realidad es a costo, efectivamente, el sistema te ampara, pero ¿a costo de quién? Del que tiene el dinero, del que ahorra o del que solicita un crédito. Finalmente es el usuario del sistema que asume los costos correspondientes.
Esta era la figura, parece. A ver, a ver. Ajá, muy bien. En ese sentido, los bancos tienen una gran importancia en todo este proceso, ya que a través de la administración que hacen del dinero de sus ahorristas y del otorgamiento de créditos, impulsarán la economía. De esta forma tenemos tres tipos de bancos: los privados, que son los que otorgan créditos y reciben depósitos básicamente; el Banco de la Nación, que recauda rentas y tributos, además de llegar a lugares donde la banca privada no llega, con el mismo fin de recibir depósitos y otorgar créditos; y por último se encuentra el Banco Central de Reserva, que es el que preserva la estabilidad de nuestra economía. Bueno, esto es lo común que conocemos, ¿no? Esto es lo común que conocemos ahí, en la banca privada o comercial, ¿no? Que en algunos casos, bueno, en nuestro país casi no se aprecia, pero en otros países la banca comercial también es una banca especializada. Es decir, por ejemplo, solamente atienden al sector industrial, solamente se atienden al sector agroindustrial, o solamente atienden al sector minería. Acá, por lo general, los bancos hacen de todo, hacen de todo. Incluso eh, canalizan operaciones que no les corresponde directamente, como los arrendamientos financieros. En realidad los arrendamientos financieros no lo hacen directamente los bancos, lo hace una empresa de arrendamiento financiero que lógicamente aquí es parte del mismo banco. Igualmente las operaciones de factoring. Hay empresas de factoring y entonces cada banco tiene su empresa de factoring. Como tiene cada banco tiene su sociedad agente de bolsa, como cada uno tiene su AFP, como cada una tiene su compañía de seguros y cada una tiene su compañía de reaseguro, ¿no? Eso pasa en nuestros medios. Los bancos son dueños de todo, incluso ahora están en el comercio, está en la educación y todo, ¿no? Bueno, que inviertan está muy bien, ¿no? Que inviertan está muy bien, pero por ahí se tienden algunos lazos a veces no tan santos, ¿no? En esa situación. Ahora, el mismo Estado tiene banca diferenciada. En este caso, la banca de la Nación, considerado como la banca del Estado, ¿no? Pero curiosamente, muchos ministerios no trabajan con el Banco de la Nación, más bien tienen cuentas en la banca privada. Ahí medio sospechoso ahí. Seguramente lo hacen porque la ley le permite, ¿no? Y el asunto es que hay entidades que mueven mucho dinero y ese dinero lo tiene la banca privada. Y la banca privada va a pagarle intereses. ¿Y dónde están esos intereses? ¿Dónde están esos intereses? Nadie ha comentado ni ha discutido eso, dónde están esos intereses que paga la banca privada por los dineros del Estado. Ahora, la banca del Estado, además del Banco de la Nación y el Banco Central de Reserva, tiene también la Agrobanco, por ejemplo. Agrobanco es un banco del Estado. Y en otro momento, el Estado ha tenido muchos bancos. El Banco de la Vivienda, el Banco Hipotecario, antes, ¿no? Y ahora, por ahora, ya no existen, ¿no? Que posiblemente eran necesarios en ese momento. Y podría ser necesarios hoy, ¿no? Una banca especializada. Cuando hablamos de banco de vivienda, banco hipotecario, banco agrario, hablamos de una banca sectorial, de una banca especializada. Y a veces ocurren operaciones pues, en la banca comercial porque que no se dan de la mejor forma, porque no son banca especializada, pues. Son más bien banca, digamos, de tipo, como su nombre indica, banca comercial, ¿no? Y no, digamos, banca especializada, por ejemplo, en agroindustria. Ahora, también tenemos otro tipo de banca que se llama la banca de inversión. Esa banca de inversión no tiene ventanillas al público, pero desarrolla una serie de actividades como, por ejemplo,
estructuración de emisiones de acciones, bonos, trabaja a ese nivel, ¿no? Una suerte de banca de segundo piso, como también hace esa función COFIDE, por ejemplo. COFIDE funciona como un banco, pero llamado de segundo piso. No tiene ventanillas, canaliza, canaliza créditos internacionales, incluso recibe donaciones, recibe créditos internacionales a muy bajo costo, pero como no tiene ventanillas y la ley no le permite tenerlo, tiene que canalizar esos dineros a través de la banca privada. Y ya sabemos que la banca privada es leonina, bueno, posiblemente COFIDE reciba un crédito a 6% al año y los bancos reciben ese dinero de COFIDE, lo van a canalizar y lógicamente le tienen que devolver a COFIDE para que COFIDE devuelva al ente internacional, pero el banco va a cobrar 60, 70% por esos créditos que inicialmente estaba 6%, 7%. Entonces, en algún momento, los microempresarios, los agricultores que tienen sus parcelas, pedían pues que se le autorice a COFIDE para que entregue directamente el crédito y no pase por los intermediarios. Porque en todo negocio, cuando aparece un intermediario, se va encareciendo el asunto, porque cada uno va a querer ganar. En la medida que más intermediarios aparezcan, más se va a encarecer el crédito respectivo, ¿no? No se hizo caso a esos reclamos y sigue funcionando así como le estoy comentando. COFIDE recibe créditos baratos y la banca privada a través de la cual lo coloca lo encarece totalmente. En este nuevo gobierno está la idea de hacer del Banco de la Nación que compita igual. Y sería bueno así, porque en otros países, el caso de Chile, en Argentina que conocemos, el Banco Nación, así le llaman, Banco Nación de Chile o de Argentina, compite igual y nadie se ha quejado, nadie se ha muerto, nadie se ha descabezado y funciona muy bien ahí. Y entonces entidades como COFIDE podrían solicitar los créditos internacionales, canalizarlo a través del Banco de la Nación, que es un banco del Estado de interés social, y los créditos a los micro y pequeños empresarios llegarían mucho más baratos y podrían, digamos, mejorar su negocio, ¿no? Ese es el punto finalmente, que como acaba de decir el colega, que la banca contribuya con el crecimiento económico, con el desarrollo económico del país. Regulando el valor de nuestra moneda, administrando nuestras reservas, emitiendo dinero y obligando a los bancos privados a mantener el encaje legal. ¿Qué es la reserva? Ahí está hablando del Banco Central de Reserva, ¿no? Está hablando ahí del Banco Central de Reserva que debe llevar a cabo esas funciones. Vamos a repetir un ratito eso. Es importante que tengan en cuenta eso, porque esa es la razón de ser del sistema. Dinero y obligando a los bancos privados a mantener, regulando el valor de nuestra moneda, administrando nuestras reservas, emitiendo. Tan rápido corre el video, ya. A ver, ahí. Que es el que preserva la estabilidad de nuestra economía, regulando el valor de nuestra moneda, administrando nuestras reservas, emitiendo dinero y obligando a los bancos privados a mantener el encaje legal, que es la reserva que todo banco privado debe tener en caso de cualquier problema económico que surja en su institución. Acaba de indicar que es el Banco Central de Reserva que obliga a la banca privada al encaje legal. Y de ahí nace, digamos, que esa relación del BCRP con los bancos. Cuando decimos que el BCRP regula el sistema financiero, se refiere a esa parte, a ese famoso encaje. Porque después no hay otra, salvo la venta de moneda, salvo la venta de moneda, no hay, digamos, otras relaciones ahí
entre el BCR y la banca privada. La banca privada, perdón, el BCR no fija las tasas por el momento, no fija las tasas de interés, no controla el interés, ya esa parte lo maneja la SBS. Bien, bien, entonces, de esta manera ahí hemos pasado este material, haciendo los comentarios del caso. Espero que estén tomando sus anotaciones como debe ser para tener ahí los elementos de análisis, ¿no? Un ratito ahí. El caso de la tarjeta legal. A ver, vamos a ver cómo hacemos acá. Bien. Algunos otros aspectos también del marco legal y operativo. Marco legal y operativo. A nosotros mucho nos interesa el marco operativo. ¿Saben por qué? Porque el marco operativo permite ver las operaciones que se originan. Y en base a esas operaciones que van a aparecer pues el tratamiento contable correspondiente, ¿no? Efectivamente, las leyes también originan transacciones ahí de orientación contable, pero es la parte operativa. Cuando se recibe ahorros, cuando se coloca un préstamo, cuando se cobra la luz, el agua de las empresas, ahí el banco está originando operaciones. Y ahí entra la parte contable. Y operativo del sistema financiero peruano. Es importante señalar que en toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas regulan los deberes y derechos que toda sociedad organizada establece para sus miembros. Sobre esta base vamos a revisar en la presente sesión el marco legal y operativo, luego la Ley de Banca y Seguros y sus implicancias, los límites y prohibiciones que establece la Ley de Bancos, que es el Fondo de Seguro de Depósitos y para qué sirve, y finalmente las operaciones activas y pasivas que realiza todo banco. Para el adecuado funcionamiento del sistema financiero se requiere un detallado sistema de regulación y supervisión. Esto implica un complejo conjunto de leyes y reglamentos, normas y disposiciones, a fin de asegurar que el sistema financiero cumpla satisfactoriamente sus objetivos. El marco legal y operativo va a determinar dos puntos importantes: los requisitos que deben cumplir las entidades que participan en el mercado financiero y las operaciones que éstas pueden realizar con los recursos captados del público bajo un enfoque de riesgos. El sistema financiero peruano está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de... Atento ahí, ahí se me pasó esto, comentar esto de los riesgos que menciona aquí la profesora. Dice que con los recursos captados del público bajo un enfoque de riesgos. Esto de riesgos conlleva, digamos, a aplicar controles. Y ahí entra el personal contable a través de su trabajo en el control interno, perdón, en la auditoría interna de un banco. El personal contable no solamente, el personal contable en un banco puede realizar muchas operaciones. Podría estar en ventanilla, podría estar detrás de ventanilla y realizando muchas operaciones como sectorista bancario, como analista de riesgos, como eh, auditor interno, obviamente también como auditor externo, ¿no? Y en la parte administrativa también realizar una serie de funciones, pero relacionadas con su especialidad, ¿no?
Y ahí aparece, tenemos que comentar ahí, aparece el informe COSO. Igualmente ese informe COSO no ha sido creado para las empresas comerciales ni industriales, ¿no? Generalmente es para el sistema financiero y es a raíz de ciertas crisis que van apareciendo y que aparecen la necesidad de crear normas especiales. Y en su momento, allá por el año 1990 y tantos, aparece el Informe Internacional de Control Interno COSO, ¿no? Con sus componentes ahí del entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la eh, información y comunicación y la supervisión correspondiente. ¿Por qué? Porque por esos tiempos aparecen crisis financieras, y que era necesario ejercer un mayor control sobre las distintas operaciones que llevan a cabo especialmente entidades del sistema financiero. Por esos años también aparece una ley, la ley Sarbanes-Oxley, muy conocida como la ley SOX, S-O-X, ¿no? SOX. Esa ley eh, complementa o ayuda o fortalece, digamos, igualmente el control y la supervisión que debe haber en el sistema financiero. Y aprovecho, esa ley SOC es una ley internacional. El sistema financiero no solamente se basa en las normas nacionales, como la ley que estamos, 26702, que estamos comentando aquí en este momento, ¿no? Sino también leyes internacionales, como esto del informe COSO, como son las normas internacionales de información financiera, como es esto de la ley Sarbanes-Oxley. Y los bancos tienen una sede central a nivel mundial, ¿no? En Suiza. De ahí nace todas las normas, ¿no? De ahí nace todas las normas. Incluso tienen sus encuentros anualmente y todos los banqueros se enteran ahí de los avances y todo, además de las comunicaciones cotidianas que mantendrán, ¿no? ¿Para qué? Para que se maneje de la mejor manera el sistema financiero, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional, ¿no? Porque estos bancos son así, si hablamos de entidades globalizadas, los bancos están globalizados mucho más que otro tipo de empresas. Si hablamos de avances tecnológicos, son los bancos que dan la hora en y cualquier situación que aparezca, son los que en primer lugar aparecen los bancos actuando ahí, porque cualquier cosa que le pase a un banco termina tumbándose la economía de un país. Ustedes imaginan que un banco, que no quiero decir el nombre, aquí en nuestro país, que es el más grande, se declara en quiebra. Se acabó la economía del país, ¿no? Se trae abajo la economía, ¿no? Aunque no todos ahorren ni tengan créditos ahí, ni nada por el estilo, sino cualquier caso que pase en un banco tiene, digamos, efectos muy graves en la economía, ¿no? Y más aún si el banco es bastante grande. Por eso que hay mucho cuidado por proteger internamente a nivel de un país y a nivel internacional. Se busca que todo sea formal, legal y con mucho control, con mucho cuidado. Claro, eso no quita pues la perversidad de sus tasas activas y todo eso, pero que hay garantía de un sistema financiero, lo hay. Y no solamente a nivel local, a nivel internacional igualmente. ¿Por qué? Lo acabo de decir, porque se rigen por leyes internacionales, normas internacionales, convenios internacionales. Me parece Berna o Viena, por ahí hay una ciudad, ¿no? Donde se reúnen los banqueros, ¿no? Y ahí tienen múltiples acuerdos. Y con esos acuerdos van aplicándolo ya a nivel de cada país, ¿no? Y las operaciones que éstas pueden realizar con los recursos captados del público bajo un enfoque de riesgos.
El sistema financiero peruano está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones. Ley 26702, denominada Ley de Banca y Seguros. Esta ley establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, así como aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas. Cabe señalar que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley de Banca y Seguros, Ley 26702. Dentro de la Ley de Banca y Seguros, podemos destacar algunos artículos como el artículo 9, referido a la libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas, en donde establece que las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. Asimismo señala que las tasas de interés, comisiones y demás tarifas que cobren las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de seguros, deberán ser puestas en conocimiento del público. Ello busca la transparencia de la información que brinda una entidad financiera. Es importante señalar que conforme a la Ley de Banca y Seguros número 26702, el Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que posee en COFIDE como Banco de Desarrollo de segundo piso, en el Banco de la Nación y el Banco Agropecuario, por lo que no fija tasas, comisiones y tarifas. También tenemos el artículo 135 referido a la información al público sobre marcha de las empresas, en donde establece que las empresas del sistema financiero deben mantener informada a su clientela sobre el desarrollo de su situación económica y financiera. Para ello, sin perjuicio de las memorias anuales que deben divulgar adecuadamente, están obligadas a publicar los estados financieros en el diario oficial y en uno de extensa circulación nacional, cuando menos 4 veces al año en las oportunidades y con el detalle que establece la Superintendencia de Banca y Seguros. El artículo 136 habla sobre clasificación de las empresas del sistema financiero. Indica que todas las empresas del sistema financiero que capten fondos del público deben contar con la clasificación de por lo menos 2 empresas clasificadoras de riesgo cada 6 meses. De existir 2 clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja. Por su parte, la Superintendencia clasificará a las empresas del sistema financiero de acuerdo con criterios técnicos y ponderaciones que serán previamente establecidos con carácter general y que considerarán, entre otros, los sistemas de medición y administración de riesgos, la calidad de la cartera crediticia y negociable, la solidez patrimonial, la rentabilidad, la eficiencia financiera y de gestión y la liquidez. Esto es muy bueno. Esto se busca que, que un banco se califique adecuadamente en nivel de riesgo. Se busca preservar, pues, darle seguridad a los ahorristas, a otros agentes con los cuales se relaciona, ¿no? Y especialmente por el efecto que comenté hace rato que tendría en la economía. Esto así debe ser, incluso debe hacerse con más frecuencia, ¿no? La colega menciona aquí que se menciona ahí 2 veces al año, dice, ¿no? Por lo menos 2. Ah, no, por lo menos de 2 empresas clasificadoras, ¿no? Y esto es también todo un negocio, ¿no? Mire, le cuento que estas empresas clasificadoras, obviamente, te clasifican siempre y cuando pagues. Si un banco les paga,
ellos examinan las operaciones, analizan por acá, por allá y eh, dan, digamos, el nivel de la clasificación. De muchas operaciones que han habido, mayormente, no podemos tampoco negarlo, que estas clasificadoras han hecho bien su trabajo, pero hay un porcentaje que no lo han hecho. Y eso no ha sucedido a nivel local, ¿no? Sino más bien a nivel internacional, ¿no? Donde clasificadoras como Standard Poor's y otras, porque hay muchas a nivel mundial, aun cuando a nivel internacional de Estados Unidos solamente se habla de tres grandes clasificadoras, ¿no? Pero a nivel mundial hay muchas clasificadoras. Aquí internamente en nuestro país hay como 6 clasificadoras, ¿no? Eh, Primero, digamos que, como reitero, mayoritariamente hacen bien su trabajo, pero por ahí a veces se les escapa. Y se les escapa puede ser por dos razones. Podría ser porque quienes examinan las operaciones son humanos, son falibles, son pecadores. Y podrían acceder, digamos, podrían acceder, digamos, a favorecer a una entidad por ahí por una coimisión, como ocurre, digamos, en otros eventos. Ojalá, digamos, que eso no fuera así, porque lo que se quiere, digamos, que sea un trabajo, pues, en libre. Pero, mira, yo le digo lo siguiente: si alguien, digamos, cobra por calificarte, si alguien cobra por calificarte, ya casi está, digamos, ¿qué te digo? Entre comillas, condenado a calificarte bien, porque te está cobrando, ¿no? Y eso no pasa solamente a nivel de banco, ¿no? Sino hasta a nivel de países. Cuando un estado como el peruano, por ejemplo, quiere hacer una colocación, primero tiene que calificarse al país. Y ahí es donde se recurre a estas entidades, como decía anteriormente, Standard Poor's y otras. Y entonces, si un estado paga a una empresa y casi se siente como obligado a calificarlo bien, salvo, dirán, pues, como dicen los auditores, ¿no? Aunque me pagues para hacerte la auditoría, yo aplico mi independencia. Eso es, eso es cierto en el papel, ¿no? Pero hay muchos casos que no es así, se rompe, digamos, ahí esa independencia, ¿no? Hay muchas denuncias, ¿no? Y tanto que han caído grandes empresas transnacionales de auditoría porque no se ha cumplido eso. Porque, entonces, ¿cómo solucionar esto, no? Ahí viene la duda. ¿Quién debería pagar porque la empresa que clasifica presta un servicio? Y para prestar ese servicio necesita asesores, consultores, especialistas de una y otra especialidad para calificar a un país, a una empresa. ¿Quién debería hacerlo? Y ahí viene la duda, pues y hasta ahora, digamos, está ahí y nadie contesta, ¿no? Es como también pasa, mire, le cuento lo siguiente, ¿no? Los bancos pagan una cuota a la SBS. Y entonces, ¿qué pasa ahí? La SBS se siente pues como condenada, digamos, a protegerlos y apapacharlos y hacerse la vista gorda de alguna manera, ¿no? Porque si te estoy pagando para que, mm, para que me supervises, de ahí casi debes supervisarme bien, podría decirse en el lenguaje cotidiano, ¿no? Ahí mucho entra, pues, en uno y otro caso, mucho entra la ética, la moral, ¿no? Lo mismo que en el trabajo del auditor, como decían, el auditor está cobrando para que haga un examen. En líneas generales podría decir, si te pago, hazme
sácame bien de ese, sácame un examen, digamos, razonable, por decirlo. Pero los auditores se amparan en la independencia y en la ética y en la moral. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así. Y bien que sea así, ¿no? Pero tampoco nos quita lo otro, ¿no? Porque aquí estamos hablando de humanos, y el humano es así, imperfecto, falible, pecador, le gusta el dinero, ¿no? Y entonces ahí se rompen estas reglas. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Quién debe pagar una auditoría para que no sea así? O sea, y eso nadie lo contesta, pues. O como esto de la SBS, ¿no? Porque eh, esa comisión que recibe la SBS de los bancos, si bien es cierto, es una comisión pequeña, sin embargo lo es. Y seguramente, como dicen, el sector público forma parte de su RDR, ¿no? Recursos directamente recaudados. Y cualquier recurso, por pequeño que sea, siempre es necesario. Entonces se cuecen habas ahí. Lo mismo pasa con las clasificaciones de ISO, ¿no? Los ISO, ¿no? Una empresa paga para que le hagan un examen, una auditoría ISO. Paga. Si yo te pago, por decir, 100.000 soles para que veas si cumplo los estándares ISO 9000 de calidad, por ejemplo, o cualquier otro, ¿no? Entonces, casi el que cobra se siente como obligado, digamos, a favorecer, porque si no, también es la última vez que lo contratan. Y entonces, ahí otra vez viene la pregunta, digamos, ¿quién debería asumir ese costo? Obviamente el Estado no está, digamos, no hay recursos para eso, ¿no? No es tan fácil, digamos, definir ahí esa situación, ¿no? Y por otro lado, tampoco no es tan fácil, digamos, que alguien aplique totalmente la ética, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Hablar que uno es ético, moral, es sencillo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero aplicarlo, ese es el asunto, ¿no? Alguna vez un colega dijo que, bueno, pues por más que te enseñen ética, moral en una universidad, eso no garantiza nada, porque al final igual, si ya naciste, no tanto como naciste, ¿no? Decía, si ya te criaron mal en tu casa, ahí la educación del hogar, ¿no? Hacía referencia a la educación del hogar. Si ya te criaron mal en tu casa, de todas maneras, vas a terminar de ratero, corrupto, delincuente, etcétera, ¿no? De ahí que hay que valorar mucho la educación, digamos, hogareña que le damos a, que le damos a los hijos o demás familiares, ¿no? Porque eso sienta las bases. En la universidad te enseñarán, pues, qué cosa es ética y todo esto, y, y, y nada más. Pero si tienes, digamos, una buena educación de tu hogar, eso sí va a lograr los frutos necesarios, ¿no? Así funciona esto. Y ustedes verán, pues, que quiénes son los presidentes rateros del Perú, ¿no? Toledo, educado en una de las mejores universidades del mundo. ¿Para qué? Para robar. Claro, en la universidad no les enseñaba a robar, ¿no? Sino para que vean, digamos, cómo la universidad no te forma ética ni moralmente, ¿no? PPK, tremendo trapero también, formado en una universidad como Princeton, y la universidad no tiene nada que ver con lo que haya hecho él, ¿cierto? Pero ahí está, ahí está. Y así otros, ¿no? Y así otros presidentes que están por ahí enjuiciados, embarrados con los actos de corrupción, como Vizcarra, por ejemplo, formado en la UNI, y otros. Esta señora
señora K, que le llaman, también igualmente formada en Estados Unidos, para terminar así de corruptos, ¿no? Entonces, todo depende del hogar, ¿no? Y le digo a ustedes que son jóvenes, que tendrán sus hijos pequeños, para que traten de formar ahí. Ahí se forma la ética, la moral, ¿no? Si ustedes le sacan la vuelta al profe, sus hijos le están viendo, sus hijos le están viendo ahí, ¿no? Sí, digo, saca la vuelta, por ejemplo, copian, ¿no? En vez de contestarse, están buscando ahí cómo sacarle la vuelta al profe, por decir. No digo por mí, sino por todo, ¿no? Y los hijos están viendo eso. O si alguien te prestó un dinero, una vecina, y luego te escondes y no quieres pagar, o un familiar te dio dinero, los hijos están viendo, ¿no? Los hijos están viendo, ¿no? ¿Y qué creen que va a hacer? Va a actuar así igual, ¿no? Aun cuando ellos valoran que está mal eso, pero sin embargo van a terminar haciendo eso, ¿no? De ahí que es tremendamente importante la formación, la formación ética y moral del hogar, ¿no? Lo otro, más bien, ya lo que te da en el colegio, en la universidad, debe complementar, ¿no? Ahí ya vienen los aspectos teóricos, filosóficos y todo eso, pero la práctica es del hogar, ¿no? Y entonces por ahí tomé ese punto como hablar de estas clasificadoras, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, espero que estas clasificadoras pues hagan un buen trabajo, ¿no? Y califiquen realmente tal como es, ¿no? Bueno, hasta en nuestro país no ha habido problemas últimamente en términos bancarios, a no ser de una cooperativa que últimamente ha hecho noticia ahí, y, y más bien lo han escondido en la noticia. Por ahí hay que averiguar más de esos detalles, cómo se ha originado eso, ¿no? Porque esa cooperativa igualmente está supervisada por una y otra entidad, igualmente está regulada por una y otra entidad. Igualmente ahí, de hecho, hay profesionales, contadores, abogados, economistas, y también hay auditores que habrán hecho los exámenes. Sin embargo, la entidad ha terminado quebrada. Así es. Vamos. El artículo 158 trata sobre la organización de la Central de Riesgos e Información que contendrá. La Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros denominado Central de Riesgos, el mismo que contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas. Se registrará en la Central de Riesgos los riesgos por endeudamientos financieros y crediticios en el país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito y otros riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la superintendencia. ¿Pero qué es el riesgo? El riesgo es la vulnerabilidad ante un posible potencial de perjuicio o daño para las unidades o personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. De acuerdo. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bancos, podemos agrupar a las empresas y entidades del sistema financiero en empresas de operaciones múltiples, como son las empresas bancarias, financieras, cajas municipales, EPIMES, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales. Empresas especializadas, como son las empresas de leasing, factoring, capitalización inmobiliaria, empresas afianzadoras y de garantías, empresas de servicios fiduciarios. Empresas de seguros y reaseguros, es importante destacar el rol del seguro de crédito que permite un mayor acceso de los prestatarios que carecen de patrimonio o flujos de ingresos demostrables documentariamente al crédito para capital de trabajo, para los cuales la ley establece que la Superintendencia de Banca y Seguros otorgará autorizaciones a los corredores de seguros y reaseguros extranjeros. Bancos de inversión, que no pueden recibir dinero del público y deben diversificar su cartera en el mercado. Son instituciones propias del mercado de capitales que desarrollan una importante captación de recursos valiéndose de préstamos a mediano y largo plazo, así como de las emisiones de bonos y obligaciones y su financiamiento. Esta clasificación está contenida en la ley, ¿no?
la ley 26702, ¿no? La ley habla, digamos, de una clasificación de tipo A, B, C y D. 4 grandes grupos, ¿no? 4 grandes grupos de empresas. Empresas, sí, empresas de operaciones múltiples, empresas especializadas, empresas de seguros y reaseguros y la banca de inversión. La ley se aplica a todas, pero no en todo su contexto, ¿no? O sea, hay artículos que son aplicables a todo este grupo, a todos estos 4 grupos, ¿no? No solamente la ley se aplica a los bancos, a todos estos 4 grupos, ¿no? Pero ahí debemos encontrar, miren, ¿quiénes están autorizados para llevar a cabo operaciones de arrendamiento financiero? Aquí miren, aquí estas empresas, el segundo punto, que es las empresas B, clasificada como B, ¿no? Acá no le ha puesto la letra a la profesora, pero empresas especializadas, estas son consideradas como tipo B. Y ahí están, miren, leasing, factoring, capitalización inmobiliaria, garantías, servicios fiduciarios. Lo que pasa es que estas empresas funcionan dentro de los bancos. Estas empresas funcionan dentro de los bancos, porque son ahí como un complemento de los bancos, ¿no? Salvo algunas que funcionarán independientemente de los bancos. Por lo general, y por eso hay esa confusión, ¿no? Que se cree que un banco te entrega un leasing. La duda viene por lo siguiente: cuando uno obtiene un arrendamiento financiero o leasing, está grabado con IGB. Y entonces viene la duda: oye, ¿y por qué no graban otros créditos? Y ahí entonces el entendimiento. Las operaciones realizadas por esta clasificación A, en todo caso solamente no están grabadas para los bancos, porque les cuento, en el caso de las cooperativas están grabadas con IGB, los intereses, ¿no? Entonces, la no aplicación del IGB solamente funciona para la banca, especialmente para la banca. Pero en las operaciones de leasing, factoring y las otras, capitalización inmobiliaria, otras, sí aparece ya el IGB. Y ni qué decir en las operaciones de seguros y reaseguros, que están grabadas con IGB. Y posiblemente, no he escuchado algunos casos de banca de inversión aquí en nuestros medios, pero hay el BCP y otros bancos grandes tienen su banca de inversión también. Y ellos prestan servicios de, como ya decía, estructuración de una emisión de bonos, de acciones y todo eso. Su trabajo es a ese nivel. Tener en cuenta que lo que vamos a estudiar nosotros más pertenece aquí al tipo A, empresas de operaciones múltiples. ¿Cómo son, dice ahí, las empresas bancarias? Ahí estamos nosotros. Pero no solamente las bancarias, sino también las financieras. No hay que confundir lo bancario con lo financiero. Una cosa es empresa bancaria y otra es empresa financiera, ¿no? Pero estas financieras también están ligadas ahí con los bancos, ¿no? Los bancos han terminado, en algunos casos, comprando algunas financieras que eran independientes, ¿no? Bien, bien, así ocurre en el sistema, ¿no? Límites y prohibiciones. Los principales límites y prohibiciones de la ley de bancos están relacionadas con patrimonio efectivo destinado a cubrir riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operacional. Artículo 184. El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas asociadas a los factores que afectan la calidad de crédito de un activo, esto es, deterioro, falta de pago y proceso de recuperación. El riesgo de mercado es el riesgo de pérdidas asociadas a cambios en tasas de interés, tipos de cambio y precios de acciones o commodities. Y el riesgo operacional es el riesgo financiero asociado a interrupciones en el funcionamiento del negocio, motivadas por riesgos humanos, riesgos de procesos, riesgos tecnológicos, esto es, fraudes, sistemas de cómputo, sistemas de control, errores operativos, desastres naturales, etc.
El patrimonio efectivo será determinado sumando el patrimonio básico, patrimonio de nivel 1, y el patrimonio suplementario, suma de patrimonio nivel 2 y 3. El artículo 185 considera las metodologías de medición de riesgos utilizadas para el cálculo de requerimientos de patrimonio efectivo. Existen otros tipos de límites, por ejemplo, apalancamiento bancario, límites globales por operaciones, límites de carteras de riesgo crediticio y de riesgo de mercado. El apalancamiento consiste en el uso de capital prestado, endeudamiento, para incrementar el retorno potencial de una inversión. Existen otros tipos de límites, por ejemplo, apalancamiento bancario, límites globales por operaciones, límites de carteras de riesgo crediticio y de riesgo de mercado. El apalancamiento consiste en el uso de capital prestado, endeudamiento, para incrementar el retorno potencial de una inversión. En el presente cuadro podemos apreciar el control de límites globales e individuales aplicables a las empresas del sistema financiero, ratios de capital global, componentes de patrimonio básico, patrimonio suplementario, deuda subordinada redimible del patrimonio 2 y patrimonio del nivel 3. Entre las prohibiciones tenemos que las empresas del sistema financiero no podrán: 1. Otorgar créditos con garantía de sus propias acciones. 2. Conceder créditos con el objeto de que su producto se destine, directa o indirectamente, a la adquisición de acciones de la propia empresa. 3. Conceder créditos para financiar actividades políticas. 4. Dar fianzas o de algún otro modo respaldar obligaciones de terceros por monto o plazo indeterminado. 5. Garantizar las operaciones de mutuo dinerario que se celebre entre terceros a no ser que uno de ellos sea otra empresa del sistema financiero o un banco o una financiera del exterior. 6. Dar en garantía los bienes de su activo fijo con exclusión de los que se afecten en respaldo de las operaciones de arrendamiento financiero y de las cédulas hipotecarias que emitan las empresas de capitalización inmobiliaria. 7. Aceptar el aval, la fianza o la garantía de sus directores y trabajadores en respaldo de operaciones de crédito otorgadas a personas vinculadas a ellos. 8. Adquirir acciones de sociedades ajenas al sistema financiero que directa o indirectamente sean accionistas de la propia empresa, salvo que estén cotizadas en bolsa. 9. Negociar los certificados de depósito que se menciona en el numeral 9 del artículo 221 con sus subsidiarias y asumir compromisos que originen la obligación de comprar tales certificados. 10. Captar depósitos por cuenta de instituciones financieras no autorizadas a operar en el territorio nacional. Y 11. Usar información no divulgada al mercado de personas naturales o jurídicas, sean o no clientes, con el objeto de propiciar negocios en beneficios propio o de terceros, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. Su función es proteger a los depositantes asegurados ante la eventual quiebra de una institución miembro del Fondo de Seguro de Depósitos conforme a los parámetros establecidos en la ley. Son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos las empresas bancarias, empresas financieras, Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Caja Rural. Las empresas que ingresen al Fondo de Seguro de Depósitos como miembros deben efectuar aportaciones al mismo durante 24 meses para que sus operaciones se encuentren respaldadas. Una de las preguntas más comunes es: ¿qué pasa si el banco donde se encuentra mi dinero quiebra? ¿Qué debo hacer? En este caso, una vez declarada la disolución de la empresa financiera, la Superintendencia de Banca y Seguros cuidará que en un plazo no mayor a 60 días, los liquidadores remitan al Fondo de Seguro de Depósito la relación de los asegurados cubiertos, indicando el monto a que ascienden sus derechos, diferenciando el correspondiente a capital e intereses. Quienes hubiesen sido omitidos en la relación pueden formular el reclamo correspondiente ante la Superintendencia en un plazo de 60 días de iniciada la exhibición de dicho documento, lo cual debe ser certificado notarialmente.
El Fondo de Seguro de Depósito iniciará los pagos en un plazo no mayor de 10 días hábiles de recibida la relación y los pagos proseguirán de manera interrumpida. El plazo para cobrar los fondos vence hasta dentro de 10 años contados a partir de la fecha en que se inician los pagos. Una vez transcurrido dicho periodo, el asegurado pierde el derecho de cobertura y el monto pasa a formar parte de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos asegura cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, depósitos CTS, certificados de depósito no negociables, depósitos en garantía, depósitos para cuotas iniciales, plan progresivo de depósitos, retenciones judiciales, intereses por depósito, depósitos con contratos swaps y o compra futuro moneda extranjera, depósitos a la vista inactivos, depósitos de ahorros inactivos, depósitos a plazos inactivos. Uno podría preguntarse, ¿dónde se debe inscribir para que sus ahorros estén protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos? La respuesta es que el depositante de cualquiera de estas cuentas mencionadas no necesita inscribirse en ninguna lista para contar con la protección del seguro de depósitos. Al depositar sus ahorros en una entidad miembro del Fondo de Seguro de Depósitos, queda automáticamente asegurado. Los casos atendidos a través del Fondo de Seguro de Depósitos han sido de 14 instituciones financieras, 2 de ellas en reorganización societaria, entendido como los procedimientos de transformación, fusión y escisión de una entidad financiera. Casos de ellos tenemos al Banco Latino Interbank, año 2001, y NBK Bank, Banco Financiero, año 2000. Y tenemos las instituciones en liquidación, tales como Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, mayo 2014, Banco Nuevo Mundo en liquidación 2000, Banco Serbanco en liquidación también el año 2000, Orión Corporación de Crédito Banco 2000, Banco Banex año 1999, Caja Rural de Ahorro y Crédito de Selva Central 1999, Caja Rural de Ahorro y Crédito de Majes en liquidación 1999, Banco República en liquidación 1998, Caja Rural de Ahorro y Crédito Valle de Río Apurímac IN BRAE, año 1997, Banco Popular en liquidación 1992, Banco Hipotecario en liquidación 1992 y finalmente Financiera Perú Invest en liquidación 1992. En la presente diapositiva podemos Banco Popular. Toda esta relación de entidades son las que han quebrado, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Bueno, todavía no desaparecen porque al estar en liquidación está por ahí, ¿no? Pero hay muchos seguramente que no han recuperado el total de sus ahorros. Y vemos ahí de todo, bancos, cajas, de forma, digamos, bueno, si bien es cierto, esto ha sucedido antes, porque ustedes verán las fechas ahí, a partir del 2010 a la fecha, casi no se ha escuchado, salvo esto de 2014. 2014 ha sido una de las últimas, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco. Bueno, y la última es la que ha pasado la semana pasada, ¿no? La semana pasada con una cooperativa de AELU, creo, por ahí. No es lo más común, pues, que las empresas entren en quiebra, pero hay casos que se dan ahí. Ahora, ¿cómo saberlo si estas empresas están supervisadas ahí? Bueno, la verdad total nunca se sabe, pues, porque a veces ahí en todo esto, pese a que puede haber supervisión, regulación, hay cosas, digamos, que podrían no estar a la vista y podrían descuidarse, ¿no? Pero que están dadas las condiciones para la devolución con el Fondo de Seguro de Depósito, está ahí, ¿no? Lo que no menciona la colega aquí es cuánto es este Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Me parece que ayer se mencionó, ahí a la fecha está algo por casi 110.000 soles. Casi 110.000 soles. Y entonces, toda persona que tiene, digamos, menos de esa cantidad,
tiene asegurada la devolución y el resto devolverán hasta esa cantidad y lo que esté sobre esa cantidad ya tiene que esperar, pues como dice acá, la liquidación. ¿Qué cosa es la liquidación? Esperar que se vendan todos los activos que han quedado y con esos recursos se pague en orden de prelación, trabajadores, Estado, proveedores, acreedores, etcétera, ¿no? Todo esto son casos legales de mucha trascendencia, ¿no? Porque realmente que se afecte pues una empresa, se afecta a trabajadores, se afecta a directivos que van denunciados y todo eso, y lo peor son los ahorristas que a veces que sin tener vela en el entierro termina, digamos, afectados. En liquidación, 1992, Banco Hipotecario en liquidación, 1992 y finalmente Financiera Peroinvest en liquidación, 1992. En la presente diapositiva podemos observar el comunicado que emite el Fondo de Seguro de Depósitos a los depositantes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, ante la liquidación de esta caja, señalando que los depósitos bajo cualquier modalidad de las personas naturales y las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, así como los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, se encuentran respaldados por el Fondo de Seguros de Depósitos. El monto de cobertura al 21 de mayo fue de 92.738 nuevos soles, entre otros datos interesantes del presente comunicado. Las operaciones bancarias son operaciones a través de las cuales los bancos realizan colocaciones, financiamientos e inversiones. En este tipo de operaciones, los bancos adoptan una posición acreedora frente a sus clientes. Por un lado, otorgan préstamos y créditos a sus clientes, acordando con ellos una retribución que pagarán en forma de intereses, en función al riesgo y costes operativos asumidos. Por otro lado, también realizan inversiones con la intención de obtener una rentabilidad. Las clases de operaciones bancarias que se realizan son activas y pasivas. Las operaciones activas son aquellas en las cuales la institución financiera otorga créditos contractualmente. Son registrados en la sección de activos de balance y las operaciones pasivas son aquellas operaciones por medio de las cuales el banco toma contractualmente ahorros de sus clientes. En ambos casos, de realizar operaciones activas o pasivas en una entidad financiera, la ley establece intereses que son llamados tasas activas y tasas pasivas. Dentro de las operaciones pasivas tenemos las operaciones a la vista, transferencias, emisiones de carta de crédito, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito, en redescuento y otros más. El más utilizado dentro de las operaciones pasivas son los depósitos de ahorro, que es una modalidad de captación de fondos que tradicionalmente estaba destinada a las personas naturales y las personas jurídicas. Entiéndese por personas jurídicas a las empresas. También destaca los depósitos a plazo, que son cuentas que le pagan un mayor interés a los ahorristas a cambio de que el dinero que se deposita permanezca por un periodo determinado sin ser retirado. Las operaciones activas son las formas técnicas que permiten colocar los fondos allí donde existe un déficit de dinero. Estas operaciones activas son precedidas por contratos que producen una transferencia efectiva o potencial de dinero. Dentro de las operaciones tenemos la tarjeta de crédito, el factoring, el leasing, el crédito documentario, financiamiento de las exportaciones, sobregiro, descuento bancario, otorgamiento de fianzas y otros. El más utilizado por las personas naturales es la tarjeta de crédito, siendo su principal ventaja evitar el manejo en efectivo. En el caso de la tarjeta, quien asume la obligación de pago es el banco o la entidad emisora. Tenemos también los créditos hipotecarios, créditos destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. Son aquellos préstamos que, además de contener como garantía una hipoteca, están orientados única y exclusivamente a satisfacer necesidades personales de vivienda. El factoring es una actividad por lo cual un especialista denominado factor adquiere sin recurso
las acreencias de un comerciante, producto de las ventas que éste realiza, es decir, que si no son canceladas, el comerciante no tiene por qué devolver el monto recibido. Las oficinas constituyen el principal canal de distribución de la mayoría de productos y servicios financieros que comercializan las entidades bancarias. Otros canales de distribución, como la banca telefónica o los agentes independientes, suelen ser complementarios de la red de oficinas, de modo que cada cliente está adscrito a una oficina, aunque pueden utilizar canales alternativos así como operar desde otras oficinas. La banca telefónica apareció en España a mediados de 1995. Aunque inicialmente servía como medio de consulta, actualmente incorpora prácticamente todos los servicios del sistema financiero. La banca por Internet o en línea comprende herramientas que ofrece una entidad para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la computadora utilizando una conexión a la red Internet. Para otros investigadores, la banca por Internet es un nuevo tipo de sistema de información que usa los recursos novedosos de Internet y la World Wide Web para permitir a los consumidores efectuar operaciones financieras en el espacio virtual. La acción preventiva y la elaboración de un marco normativo especializado y completo permite fortalecer el sistema financiero peruano y colocado a la Superintendencia de Banca y Seguros entre uno de los organismos reguladores de mayor prestigio en entidades de similar nivel internacional. Las principales conclusiones son las siguientes. La combinación de un buen marco regulatorio, normas de transparencia, soberanía e independencia del ente supervisor, como es la ley de bancos, logra desarrollar un sólido sistema financiero. La acción preventiva y la elaboración de un marco normativo especializado y completo permite fortalecer el sistema financiero peruano y colocado a la Superintendencia de Banca y Seguros entre uno de los organismos reguladores de mayor prestigio e entidades similares en ese nivel internacional. El Fondo de Seguro de Depósito es importante porque protege a los depositantes asegurados ante la eventual quiebra de una institución miembro del Fondo de Seguro de Depósitos conforme a los parámetros establecidos en la ley. Las operaciones bancarias son operaciones a través de las cuales los bancos realizan colocaciones, financiamiento de inversiones. En este tipo de operaciones, los bancos adoptan una posición acreedora frente a sus clientes. Por un lado, otorgan préstamos y créditos a sus clientes, acordando con ellos una retribución que pagarán en forma de intereses en función al riesgo y costes operativos asumidos. Por otro lado, también realizan inversiones con la intención de obtener una rentabilidad, operaciones bancarias activas y pasivas. Bibliografía. Pueden revisar el libro de Figueroa Bustamante, Introducción al Derecho Financiero y Bancario, páginas 97 a la 121. El libro de Ambrosini David, Introducción a la Banca, páginas de la 120 a la 197. La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, y revisar la página web de la SBS, http www.sbs.gov.pe. Bien, bien. Como resumen, muy interesante esta parte. Bueno, todo es importante aquí cuando se estudia, pues, pero por especialidad, digamos, nosotros en contabilidad debemos ubicarnos aquí en esta parte. La parte otra es la parte legal, ¿no? Pero aquí entramos a tallar nosotros. Cada vez que los bancos llevan a cabo operaciones activas, pasivas o de servicios, se realizan operaciones que deben ser tratadas contablemente, ¿no? Y entonces ahí aparece el trabajo del personal contable. Y entonces un personal contable debe estar consciente de qué cosas son estas operaciones activas. Igualmente para las pasivas e igualmente eso de los servicios, ¿no? Y esto lo debemos tener clarito. Por ejemplo, como dice aquí, operaciones activas, aquella mediante la cual las empresas bancarias y financieras, no solamente habla de las bancarias, ¿no?, sino también las financieras, otorgan crédito a sus clientes. Crédito, entregar, colocar, ¿no?, colocar un crédito, entregar un crédito, dar un crédito. Las que se registran
registran, ahí habla, registran contabilidad, ¿no? En el activo, término contable muy conocido, de la contabilidad bancaria por ser una acreencia, ¿no? Operaciones activas relacionadas obviamente con el activo. ¿Y por qué? Porque al entregar un dinero, el banco para el banco se genera una cuenta por cobrar. Y de ahí que nace, digamos, la cuestión del activo. Ahora, veamos acá. Las operaciones pasivas. Aquellas por las cuales las empresas bancarias y financieras reciben dinero. De lo contrario, reciben dinero de sus clientes. Las que se registran, contabilidad, en el pasivo de la contabilidad, obviamente, del banco o de la financiera, ¿no? Por representar una deuda del banco frente a sus clientes, ¿no? Y lógicamente, las operaciones activas generan tasas activas, tasas de interés activas, y las operaciones pasivas generan tasas de interés pasivas, y que también deben registrarse en la medida que se vayan cumpliendo la una o la otra. Y esto de los servicios ahí son comisiones que cobra el banco. El banco está prestando, es como una suerte de servicio, ¿no? Ahí el banco, para estos casos, ¿no? Dice, en ambos casos se realizan operaciones activas o pasivas, si fuera el caso, ¿no? Una entidad financiera, por ley, establece intereses que son llamados activos. Bueno, no habla tanto de los servicios, ¿no? Más bien, sino que ya lo que acabo de comentar. Más bien, aquí, esto de los servicios se generan las comisiones, cobre comisión. Por cada recibo de luz, agua, teléfono y otros, va a cobrar una comisión, ¿no? El banco cobra su comisión y el resto que cobrado le entrega, obviamente. Ahí se originan varias operaciones. Miren, primero el banco cobra. De eso que cobra, toma su comisión. De ahí otra operación que tiene que entregar a la empresa eléctrica, a la empresa de agua, a la empresa de teléfonos, etc. O sea, ahí hay trabajo para el personal contable. Si bien es cierto, esto funciona automáticamente, pero hay que estar ahí supervisando, mirando, viendo que se lleve a cabo, ¿no? Y en todo esto hay papelito manda, ¿no? Voucher por aquí, voucher por allá y todo eso, ¿no? Otro que está interesante es este esquema, las operaciones pasivas. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho en general ahorros, pero en detalle ya tenemos ahí todo este conjunto de operaciones, ¿no? Donde resalta en lo que está en la parte inferior, ¿no? Depósito de ahorro a la vista. Y se llama a la vista en el sentido, digamos, que uno deposita y en cualquier momento puede retirarlo. En cambio, tenemos los depósitos a plazo fijo, donde uno amarra su dinero a un plazo. Pero tampoco eso no quiere decir que no puedas retirarlo si te diera gana de hacerlo, tuviera la urgencia de hacerlo. Lo puedes hacer, ¿no? Pero lógicamente estarán las cláusulas ahí para que la cláusula correspondiente al contrato, ¿no? Y ahí vemos ahí una serie de operaciones que se pueden dar que están relacionadas con operaciones pasivas. Es decir, el banco recibe algo y sobre ese algo tiene que pagar una tasa. Y ya sabemos que la tasa que paga es de acuerdo al artículo 9 y generalmente es baja y muy baja. También esto fue al otro lado con las operaciones activas. Si bien es cierto, en general hemos hablado de las colocaciones o préstamos, ¿no? Pero en detalle podemos encontrar ahí varias operaciones, ¿no? Varias operaciones. Y habla de factoring y leasing porque está hablando no solamente de los bancos,
sino también de las otras empresas financieras, ¿no? Otorgamiento de fianzas, depósitos de la vista, descuento bancario, compra de documentos, préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos ahí, miren, por cada una de estas tenemos que hacer registros contables. Aplicar ahí el reconocimiento, la medición, el registro, la presentación y todo termina ahí, finalmente, los estados financieros. Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Antes que yo les haga otra también. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Hola. Profesor, una pequeña consulta. Usted dijo en el artículo 35 de la Ley de la Banca y Seguros que las entidades eh, tienen que hacer sus publicaciones en los diarios nacionales de mayor circulación. ¿Por qué eso no se cumple? No, sí se cumple, ¿eh? Sí se cumple. Bueno, posiblemente no totalmente, ¿eh? Pero te cuento, ¿no? Te cuento. Yo no soy tan usuario de los diarios, porque ya sabemos que la prensa por ahí está sesgada y todo eso. Pero a veces lo reviso por internet y he encontrado, ¿no? He encontrado más de una vez y muchas veces ahí información de los estados financieros. Especialmente, por ejemplo, al final de cada trimestre, semestre, ahí encontramos la información, ¿no? Posiblemente haya falencias ahí porque tú sabes que eso genera costos, ¿no? Y ahora, digamos, como primordialmente está la página web, de repente, aun cuando si entramos a la página web de un banco no encontramos nada de eso, ¿no es cierto? Ahí sí te doy la Exacto. razón, ahí sí te doy la razón. Pero los bancos están inscritos en la superintendencia de banca, perdón, de la superintendencia de valores, del mercado de valores. Y ahí se está con todos los detalles, información incluso trimestral, ¿no? Y bien que preguntas ahí, porque los bancos, miran, los bancos preparan información mensual, ¿ah?, para la SBS y trimestral para la superintendencia del mercado de valores. Y lo otro, eso de lo publicar, yo he visto generalmente información semestral y anual. No todos los bancos, ¿no? Pero he visto de más de una, incluso de cajas, ¿no? Incluso que lo he utilizado a veces para explicar, para explicar casos prácticos en la clase que he tenido sobre esta asignatura, aquí en la universidad como en otros sitios, ¿no? Posiblemente, como reitero, no cumpla totalmente, que deberían hacerlo porque tú haces referencia y lo dijo la profesora y está ahí el artículo 35 que exige, ¿no? Así es. Posiblemente ahí falta supervisión y todo eso, ¿no? Para que todos publiquen, pues. A determinada fecha deberían publicar todas las entidades, que son varias, ¿no? Son varias entidades que tenemos en el medio, ¿no? Te agradezco ahí esa intervención. Gracias. ¿Qué más? ¿Algún comentario? Bueno, como conclusión, digamos, todo lo que se diga de la ley específicamente es de veras importante porque nos permite conocer el sistema, ¿no? Y lo segundo es que nosotros, todas estas transacciones debemos tomarlo desde el punto de vista contable. O sea, todas estas transacciones que llevan, por ejemplo, los encajes originan asientos contables. Los bancos van a pagar el seguro de depósitos. El cliente no paga el seguro de depósitos. Pero por eso que los bancos se la buscan de otra manera, ¿no? Se recuperan por ahí, ¿no? Y todo lo que los bancos compran moneda nacional, moneda extranjera, y eso significa operaciones contables. Y más aún esos esquemas que acabamos de ver en las operaciones activas, pasivas, y lo otro de los servicios, ahí está. Tenemos ahí muchas operaciones que ver con la parte contable, ¿no? Y recordar, pues, que en la parte contable en todo momento está de por medio ahí
además del manual de contabilidad de empresas financieras, están las normas internacionales de información financiera. Eso ni dudarlo. Bien, nada más, ¿no? Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. No se olvide de estudiar, porque de hecho estaremos evaluando estos temas, ¿no? Profesor, en el examen va a venir todo lo que son los videos. Claro, sobre esos materiales que estamos viendo, ¿no? Sobre esos materiales que estamos viendo, ¿no? Porque estos videos de aquí yo les envío por ahí para que no estén buscándolo por ahí, y los envío para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque cada tema que se trata ahí es un tema relacionado con la asignatura, ¿no? Va a ser para marcar Gracias, nada más profesor. como siempre. Bueno, por ahora es así porque ustedes son bastantes, pues uno no podía estar calificando ahí, desgraciadamente, pero independientemente de eso hay que estudiar conscientemente, ¿no? Claro. Profesor, una Sí, consulta. claro, El, diga. el examen de su curso va a ser en la semana 8 o en la semana 9. ¿O lo va a coordinar todavía? No, está programado. Hay que revisar el cronograma de la universidad. La universidad tiene programado del 27 Al 2. al 2. O sea, eso Sí. tenemos que cumplirlo, salvo que la decana diga otra cosa, pero de acuerdo al cronograma, eso nace de arriba del vicerrectorado. Eso tiene que cumplirse. Que eso es en la semana 9, creo que está Sí, ahí en la semana. Sí. Por el momento cumplimos eso. Si hubiera otra disposición, ya veremos, ¿no? Bien, Ya, Profesor, les agradezco. está programado Gracias, buen día. domingo. Buenas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.